Muy buenos días tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con el tema El Sermón del Monte y estamos estudiando la porción del texto del capítulo 6, la segunda parte, donde tiene que ver con los afanes de la vida. Hermanos, vivimos en un mundo donde el ritmo de vida que se lleva es tan acelerado que siempre andamos con el corre. Le dice a alguien y anda corriendo, y ya fue a tal lado y le falta hacer tal cosa y tiene un listononón de todas las actividades diarias. Estamos tan llenos de responsabilidades que todos esos afanes, preocupaciones están causando impacto en la salud de muchos. Esa es una realidad. Tanto es el impacto que produce que la reacción del cuerpo es como si se estuviera teniendo síntomas de un paro cardíaco. Fíjense, la clínica Mayo lo llama síndrome del corazón roto. Y no estamos hablando del desamor, no, estamos hablando de una situación producida por los problemas. Un problema cardíaco temporal producido por situaciones de estrés o pérdidas dolorosas, que produce un incremento en las hormonas de estrés y que termina afectando la funcionalidad normal del bombeo del corazón producido por el estrés, por las preocupaciones, por las angustias. Y esta condición imita precisamente un paro cardíaco al provocar síntomas parecidos. Y mucha gente va al doctor, piensa que le va a un paro cardíaco, pero son síntomas similares, producto del estrés, de la ansiedad, de los problemas, de que todas esas preocupaciones las echamos en nuestras espaldas y andamos como el pípila. No sé cuántos tengan esa imagen del pípila. Era algo de la historia de México, un hombre que se puso una piedra atrás y subió. O sea, a lo que quiero decir es de que muchas veces andamos cargando demasiadas cosas en nuestras vidas y eso termina afligiendo nuestras vidas, hermano. Miren, solo para que tengamos una idea, la ansiedad es tan común. Para que tengamos una idea, en Estados Unidos hay 23 millones que sufren de ataques de pánico. No estamos hablando de miles ni de centenares, millones, 23 millones de personas y otros millones sufren de algún tipo de desorden de ansiedad. O sea, es algo tan común ya en esta época en la que estamos que incluso está afectando al mismo creyente. Pero el Señor en su sabiduría, entendiendo los tiempos en los que íbamos a estar viviendo, y en los que estaban viviendo, sobre todo en el primer tiempo, recuerden que la pobreza era muy extrema, o eras pobre o eras rico, pero no había términos medios. Entonces, o eras esclavo o eras libre, ¿no? Y de alguna manera vemos que en la actualidad sigue estando trayendo problemas de salud, los problemas y la ansiedad. Hermanos, el afán y la ansiedad son hermanas. La semana pasada nosotros dijimos que el afán se refiere a una mente dividida, porque hay una preocupación por el futuro donde no tenemos a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, nosotros empezamos a ver un abanico de opciones y es ahí donde se viene la definición mente dividida, porque hay tantas opciones que termina produciendo a ti en tu vida un caos. Y esa preocupación por una enfermedad o por el temor de que algo te pueda estar pasando trae a nuestras vidas ansiedad. Síntomas de ansiedad, miren, nerviosismo, respiración acelerada, sudoración, temblores, problemas para conciliar el sueño, te sientes mal, no sabes qué ocurre, pero inconscientemente a lo mejor tú no te das cuenta, pero algo te está preocupando. ¿No? Uno dice, oye, ¿estás bien? No, pero no hay nada que me preocupe, pero lo decimos muchas veces, pero inconscientemente si hay algo que está afligiendo tu corazón y está produciendo estos síntomas, y es la ansiedad. Una cosa nos lleva a otra, no trabajan juntas. El afán y la ansiedad nos terminan robando la paz de Dios. La pregunta es, ¿qué produce el afán y la ansiedad? ¿Qué puede producir en el sentido, por qué viene esto a nuestras vidas? Bueno, un problema de enfermedad, un familiar enfermo que tengas, problemas con la conducta de un hijo, problemas matrimoniales, problemas financieros, todo lo que no está a tu alcance. Es lo que decíamos la semana pasada, que todas las preocupaciones que vienen a nuestras vidas se caracterizan por algo. Son cosas que no están a nuestro alcance.
no están a nuestro control y por lo tanto causa ansiedad. Y la Biblia nos da la manera en la que nosotros debemos de enfrentar el afán y la ansiedad en nuestra vida. Por lo tanto, si estamos en un periodo difícil en cualquier época de la historia, hermanos, en nuestra humanidad terrenal vamos a sentir cierto miedo, cierto temor. Es natural. Dios puso esa respuesta en nosotros, no ante las situaciones difíciles, pero puso eso en nosotros para que corramos al lugar indicado. ¿A dónde? Al Señor. Y en la Biblia nosotros encontramos algunos recordatorios de cómo enfrentar esto. Es precisamente lo que estamos estudiando. Vean lo que dice Mateo 6, versos 25. Mateo 6, 25. Claves para no afanarse. Y la primer clave, recomendación, sería recordar la relación a la que hemos entrado en Cristo. Relación esclavo-amo. Algo que estudiamos toda la semana pasada, pero la enseñanza de la semana pasada, pero el día de hoy la vamos a retomar porque es la primer clave en la que nosotros vamos a poder entender y nos va a ayudar a no estar afanados. Repito, recordar la relación a la que hemos entrado en Cristo, relación esclavo-amo. Dice el verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nosotros dijimos que Jesús está aquí recordándoles a los discípulos la relación en la que ellos acaban de entrar con Él. Es una relación, sí, de Señor, de Salvador, pero también es una relación de esclavo-amo, donde el esclavo tiene ciertas responsabilidades con el amo, pero el amo también tiene ciertas responsabilidades con el esclavo. Y una de esas responsabilidades es proveerle lo básico de la vida. Y es lo que el Señor les dice. Nadie puede servir a dos señores, porque no puedes tener una lealtad dividida. Tú defínete, o eres de Cristo o no eres de Cristo. O estás aquí o no estás aquí. Nosotros necesitamos definirnos. Y es ahí donde el Señor les dice, pero si tú te defines conmigo, yo te prometo, por lo tanto, no te afanes de la vida. Fíjense nada más, no te afanes. ¿Por qué? Porque yo te voy a proveer lo necesario para la vida. El problema está que muchos a esto de proveer, de que Él va a proveernos, pues ya le ponen cosas que no prometen la Biblia, ¿no? Bienes así de una manera abundante, cosas que en realidad lo que Dios está avisando y confirmando con nosotros es cosas básicas en nuestra vida. Dios nos va a sustentar. Miren, esta relación tiene implicaciones profundas, la de esclavo-amo, en las cuales Jesús nos dice en el verso que acabamos de leer, no os afanéis de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. En pocas palabras, Jesús les está diciendo a sus discípulos que no hay por qué preocuparse, porque Dios conoce tus necesidades y Él sabe qué necesitas. Miren nada más lo que acabo de mencionar, Dios conoce nuestras necesidades. Hemos entrado a esta relación y no hay por qué preocuparnos. Repito, esto de no preocuparnos no conlleva el hecho que no llegue un momento en tu vida de sentarte y pensar el qué voy a hacer. O sea, en lo natural es algo que sale de nosotros. Híjole, ¿qué voy a hacer? Perdiste el trabajo, ¿qué voy a hacer? O sea, viene cierta angustia, pero lo que el Señor nos está mencionando aquí es de que ciertamente vamos a atravesar por una situación así, pero dentro de eso no debemos de dejar controlarnos por eso, porque de ahí viene el afán, la ansiedad. Cuando nosotros de una manera desmedida dejamos que las preocupaciones del mañana terminen afligiéndonos en nuestro presente. Y es una de las cosas que vamos a desarrollar hacia el fin de la enseñanza. Pero por eso nosotros necesitamos observar. Sí, hay cierta tensión, cierta preocupación, pero no dejarnos que esas nos controlen. En pocas palabras, Jesús le está diciendo a sus discípulos que no hay de qué preocuparse porque Dios conoce nuestras necesidades. Fíjense, ¿qué dice? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habré de comer? ¿Qué habré de vestir? ¿Dónde he de morar? No te preocupes. Dios conoce tus necesidades. Y vean cómo Jesús entonces ilustra esto
que le está diciendo a sus discípulos a través de la naturaleza. Vean lo que dice el verso 26 de Mateo 6, 26. Mateo 6, verso 26. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora, vean la pregunta que hace el Señor de una manera retórica para poder causar un impacto en la vida de sus discípulos. Esos animalitos que andan ahí vagando, el Señor los alimenta. Ahora la pregunta es, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, en pocas palabras es, si el Señor tiene cuidado de ellas, ¿no tendrá cuidado de ti? Ahora quiero recordarles que es precisamente ese Dios que nos promete tener cuidado de nosotros, el que hizo que el pueblo de Israel bebiera de la roca, el que proveyó el maná del cielo, el que alimentó con cuervos a Elías, el que al mismo Elías, estando en un estado de depresión, porque la mujer de Acab quería matarlo y se fue y cayó deprimido, Dios le levantó y le dio la torta. Digo, mira, ahí está, come esto para que sigas avanzando, porque largo camino te resta por recorrer. Así hay muchos de nosotros como cristianos que queremos tirar la toalla. Y hermanos, déjenme decirles algo, nos encontramos en los últimos 100 metros para terminar la carrera. No puedes tirar la toalla ahorita. Ahorita es cuando debemos de correr con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, porque el Señor está por venir. Hermanos, estamos ya en la recta final de la carrera. No puedes ahorita de alguna manera apostatar, no puedes olvidarte de tu Señor. Ahorita es cuando debes estar entregado, concentrado, dedicado. Y déjenme decirles algo, los últimos 100 metros son los más difíciles. ¿Por qué? Porque un corredor de alto rendimiento, los últimos 100 metros, ¿no los han visto luego cómo van así todos desguanzados? Porque hay una imagen donde hay otra persona que lo va ayudando. Porque has desgastado todo en la carrera, si son 10 kilómetros, has desgastado toda tu energía en esos 9 kilómetros y ya en los últimos kilómetros, entrando a la recta final, muchos ya no quieren llegar. Hermanos, es ahora cuando debes de ponerte las pilas en el Señor. Es ahora donde debemos de correr con todo nuestro corazón estos últimos 100 metros, porque el Señor está por venir. Y es donde debemos de sacar fuerza. ¿De dónde vamos a sacar fuerza? En nuestra dedicación, consagración, entrega, no compromiso en las cosas de Dios. Y es ahí donde Elías recibe la instrucción de Dios, levántate y come porque el largo camino te resta. Señor, no sabes que me quieren matar. No eres el único, Elías. Hay otros que no han doblado su rodilla a Baal. Hermano, no eres el único. No eres el único que quiere dejar la toalla tirada. No eres el único que a lo mejor has pensado, allá en el mundo sí se las pasan bien. No eres el único. Lo que el Señor te dice es, levántate y come. ¿Por qué? Porque el largo camino nos resta por recorrer. Él es el que de alguna manera hace que el trigo y el aceite no escasee. Es Él el que multiplicó los panes y los peces, el que dio vista a los ciegos, el que limpió a los leprosos, el que resucitó a los muertos. Ahora, ¿habrá algo difícil para Él? Si Él hizo todo eso, ¿habrá algo difícil para Él? Miren, es ese, el mismo Dios, el que hizo todo esto que acabo de mencionar, el que hoy te dice, no temas. No tienes por qué temer. ¿Por qué razón? Porque vosotros valéis mucho más. Eso es lo que el Señor le dijo a los discípulos. O sea, sí hay un afán, sí hay una preocupación, pero déjame decirte algo, no temas, porque yo estoy contigo. No es el lugar donde estés, no es lo que estés haciendo, es con quién estás y lo que estás haciendo con Él. Es nuestro refugio en Él. Entonces, eso es lo primero que en nuestras vidas debemos de tener presente. Hemos entrado en una relación en la que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque es una relación de esclavo-amo. Y Él va a proveer lo necesario para tu vida. Va a permitir probablemente que atravesemos ciertos espacios donde pensemos que Él no está con nosotros, pero al final Él va a mostrar su mano a nuestro favor. En segundo lugar, nosotros lo que podemos observar es que no debemos de preocuparnos por lo que no está a nuestro alcance, pero sí debemos de ocuparnos de lo que se encuentra en nuestra responsabilidad. Porque el decir que no debemos de tener temor
a lo que va a venir, porque Dios está al control de las cosas, no es que debemos de cruzarnos y no hacer nada. No, necesitamos actuar. Vean lo que dice Mateo 6:27, pero en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 6:27, Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso con todas tus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Fíjate, ¿acaso con todas tus preocupaciones puedes añadir un solo momento a tu vida? Mire, la idea es que nuestras preocupaciones no solucionan nada. No solucionan nada. Nadie, por más que se afane, puede añadir a su estatura un codo. Y la idea es de que nadie, por más que se afane, tú puedes comer bien, alimentarte bien, cuidarte bien, pero al final no puedes hacer que tu vida avance si Dios ya determinó tus días. Si Dios ya determinó 80 años, no vas a pasar de ahí. O sea, la idea que el Señor está diciendo es que nuestras preocupaciones no solucionan nada. O sea, el estarte preocupando por tu hijo, por tu trabajo, por la situación, no va a solucionar nada si no haces nada. Esa es la idea de este principio. Lo que soluciona las cosas es ocuparnos en aquello que sí está a nuestro alcance. Porque si nosotros dejamos simplemente todo el trabajo a Dios, pensando que Él se va a encargar de las cosas y nosotros simplemente nos cruzamos de brazos, hermanos, no va a solucionar nada. Les quiero poner un ejemplo de esto que acabo de decir. Y les quiero repetir el principio. Nosotros no debemos de preocuparnos por lo que no está a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada. O sea, es algo de sentido común. No, o sea, no te puedes preocupar por lo que no puedes resolver. Por lo tanto, esas cosas le pertenecen a quién, al que sí lo puede resolver, que es Dios. Pero nosotros sí debemos de ocuparnos de lo que se encuentra a nuestro alcance y que es nuestra responsabilidad. Muchos padres de familia en esta época en la que vivimos, tan difícil, tan inmoral, nos preocupa ver qué va a ocurrir con nuestros hijos en esta sociedad, ¿no? Y el panorama es feo, ¿no? Es algo que realmente no se ve muy bueno el panorama. Pero en vez de preocuparnos, debemos de ocuparnos en prepararlos para la selva que está allá afuera. Y esa es la idea de este principio. O sea, nosotros no podemos saber qué es lo que va a ocurrir con nuestros hijos, pero lo que sí podemos hacer es ocuparnos ahorita, que los tenemos todavía a nuestro alcance, en influir sobre ellos. ¿Para qué? Para que cuando lleguen y estén allá afuera, ellos tengan armas, herramientas, y no estemos después cruzándonos de brazos y torciéndonos ahí los dedos, y ahora qué va a pasar, y aquello. Déjame decirte algo. La Biblia es clara: instruye al niño en su camino. Y los proverbios no son promesas. Muchos dicen, es una promesa. No, no es una promesa. Los proverbios, dice Proverbios 1:1, que de alguna manera son consejos. O sea, que de alguna manera probablemente tú como padre vas a educar a tu hijo, lo vas a instruir, y cuando sea grande, probablemente lo veas que empieza a tomar otros caminos. Pero tú hiciste tu labor, tú lo instruiste, tú le diste formación. Pero cuando sea grande, déjame decirte algo, ese adolescente, ese joven que se empiece a apartar, va a tener más conciencia de su vida y de sus actos, de los valores morales de Dios, que el que nunca recibió una instrucción. Y esa persona, al tomar algo que no es suyo, lo va a pensar dos veces. ¿Por qué? Porque la instrucción de su madre, ¿cuál fue? Dios te ve desde lo alto. Dios está en todo momento. ¿No es cierto? Entonces, el Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, implica el hecho de actuar ahorita en ellos y no preocuparnos por algo en el mañana, puesto que la preocupación viene porque no hicimos nada en el momento oportuno. Otro ejemplo, podemos ver que ahorita no sé cuántos han dado cuenta que ya todo subió, está bien cara las cosas. Ya voy a presentar mi aumento. Hermanos, ya todo subió. El incremento de los precios de todas las cosas es increíble. No, Trump vino a ayudarnos en esta situación. Pero déjenme decirles algo. Yo creo que nada es casualidad. Yo creo que hasta decir que estamos entrando a los 100 últimos metros es mucho tiempo.
porque realmente ya estamos por entrar. Ya estamos por ver las cosas. Y déjenme decirles, el incremento de las cosas nos preocupa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero nos debemos de ocupar más de preocupar. ¿En qué momento, cómo nos debemos de ocupar? Pues en ahorrar, pero seguimos gastando sin sabiduría. Entonces, ¿cómo pretendemos que Dios nos dé y nos provea si nosotros no estamos actuando sabiamente? Ese es el principio. No preocuparnos por lo que está adelante, pero ocuparnos en lo que ahorita sí está a nuestro alcance y que es nuestra responsabilidad. Nuestras finanzas, nuestra vida espiritual, los niños, todo eso sí está a nuestro alcance. Y cuando empezamos a trabajar en eso, los niveles de estrés disminuyen. Si te dice el doctor, ¿sabes qué? Estás enfermo. Estoy enfermo. Sí, y tú empiezas entonces a estar todos los días, estoy enfermo, el doctor me dijo, estoy enfermo. No, ya no. Y no empiezas a trabajar en tu salud, vas a estar enfermo. Pero si tú te ocupas en tu salud, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues de alguna forma el nivel de estrés va a bajar porque te estás cuidando. Estás respirando mejor, estás actuando mejor, te sientes con más energía. Y entonces esa mala noticia que no tienes el control, solo dejas a Dios, pero te ocupas en lo tuyo y el nivel de estrés va a bajar. Porque de alguna manera sabes que estás funcionando de una manera sabia. Pero si te dijeron, oye, tienes esto y no cooperas tú y tú piensas que Dios va a venir de una manera milagrosa, que lo puede hacer, pero muchas veces Dios espera que nosotros también pongamos nuestra parte. Entonces, el principio es básicamente ese. Otro principio, que es el número 3, sería para vencer el afán y la ansiedad que nosotros debemos de creer. O sea, debemos de tener fe en Dios. Uno de los problemas que precisamente produce la ansiedad y el afán es nuestra falta de fe. No confiamos en Dios. No creemos que hemos entrado en esta relación. No creemos que Él promete lo que ha dicho. En otras ocasiones yo les he puesto el ejemplo de que si yo les prometo que a cada uno de ustedes les voy a regalar un Ferrari, pues todo me va a decir, no, este pastor ya, ¿cuándo lo dejaron libre del psiquiatra? ¿No? O sea, que lo regresen. O sea, no, ¿por qué no me creen? ¿Porque no tienen fe? No, porque yo no tengo la capacidad para hacerlo. Pero si viene Dios y te promete algo, ¿por qué le van a creer a Él? Porque Él sí tiene la capacidad para responder lo que ha prometido. Bueno, si Él te ha dicho que no temas, no tienes por qué temer. Porque no te lo ha dicho ni un hombre, ni alguien terrenal que tenga a lo mejor el mayor conocimiento en la medicina, o sea un dictador, o sea un gobierno poderoso. Te lo está diciendo el Dios de dioses y Señor de señores. Entonces, ¿por qué vamos a temer? Hermano, nosotros debemos de tener confianza en lo que Dios ha dicho. Vean lo que dice Mateo 6, verso 28. Reina Valera, Mateo 6, verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Dónde puso el Señor el problema de ansiedad y de preocupación? En la falta de confianza en lo que Dios ha dicho. El médico te puede decir un diagnóstico, pero al final la última palabra la tiene Dios. Yo no sé cuántos han escuchado historias donde el doctor le dice, no, pues ya no le queda poco tiempo de vida. Pasan años y sigue ahí. Yo recuerdo ahora que pasó lo de la pandemia, cuando mi mamá todavía vivía, que el doctor le dijo, no, usted ya no creo que salga de esta. O sea, no le dijo a ella, pero sí nos dijo, no, está muy complicado el cuadro, dice. Se murió primero el doctor. Y era un doctor que tú lo veías, sí, tenía sus años, pero estaba fuerte. Se murió primero. Imagínate nada más. Hermanos,
la última palabra la tiene Dios. Que tú veas un panorama gris, triste, desalentador, eso no implica nada. Y si alguien le dijo que tu familiar está grave, mira, déjame decirte algo, no implica nada. Dios puede hacer milagros, puede extenderle todavía, darle más años de vida. Pero mismo, si decide llevárselo, hermanos, qué bendición, va a dejar de sufrir. Pobre nosotros que nos quedamos aquí todavía trabajando, haciendo, deshaciendo, con problemas. Nosotros sí. Ellos son los que nos deben de llorar, no nosotros a ellos, ¿no es cierto? Al final, como cristianos, no tenemos pérdida. Ganamos. No hay pérdida por donde le veas, nosotros no perdemos si nos ubicamos en la voluntad de Dios y si le creemos a Él. No hay pérdida, siempre vamos a ganar, aún en los aspectos más negativos, siempre va a haber un resultado. Porque precisamente Pablo y Santiago, que hablaban de las pruebas a nosotros como cristianos, dijo, tened por sumo gozo cuando os vengan las pruebas. Tengan por sumo gozo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de ser masoquistas, que debemos de, ay, mira, sí, estoy padeciendo y me gozo, ja, qué alegría. No, no se refiere a eso. Se refiere a un gozo que viene al saber que Dios está permitiendo algo en nuestras vidas con un propósito y va a traer fruto. ¿Cuál es ese fruto? Que vamos a crecer en nuestra vida espiritual y nuestra fe va a ser desarrollada. Porque la fe en la vida del creyente es como un músculo. Tú vas al gimnasio, empiezas a jalar. Y bueno, de este lado, pues ya algunos mal pensados. No, empiezas a jalar ahí la mancuerna. ¿Y qué está ocurriendo? Pues empieza a crecer el músculo, pero viene a través de un ejercicio, ¿no? Algo constante. Y la fe es así. La fe aquí cuando dice hombres de poca fe, no se refiere que no tengan fe. Se refiere a una fe que tiene falta de confianza. Una fe que está en proceso de desarrollo. Si nosotros vemos al inicio, los discípulos eran titubeantes respecto a su compromiso con el Señor. Tenían fe siempre en los evangelios vemos que el Señor les reprocha eso, hombres de poca fe. Iban en la barca y despiértate que no ves, no tienes cuidado que morimos. Hombres de poca fe, pues no saben con quién van. Ahí sí es, no saben con quién van. ¿Por qué? Porque iban con el mismo Dios, el Creador. ¿Qué le dijo a las olas? Calla, enmudece. ¿Te imaginas? O sea, hermanos, no son cuentos esto, la Biblia no son cuentos, son cosas reales. Ocurrieron. Hay evidencias, testigos oculares. Y eso hace a la Biblia que tenga credibilidad. No podemos demostrar, a lo mejor en un proceso científico, regresar a ver todas esas cosas porque no estuvimos, pero legalmente sí, a través de documentos, a través de testimonios que confirman que es verídico. Hermanos, el Señor ha sido citado por historiadores que no fueron ni cristianos, testificando la veracidad de Él. Tú no estuviste ahí, te has puesto a pensar, tú no estuviste ahí, ¿por qué le crees? Yo me he puesto a pensar. Oye, ¿por qué le creo a alguien con el que yo no comí, yo no viví, yo no miré, pero hay hechos que me demuestran que Él está ahí? Y aunque no sintamos el viento, no lo veamos, pero lo sentimos, así es Dios. ¿No es cierto? Lo podemos ver en un momento dado, a través de las Escrituras. Cuando Él en medio de la situación, Él te dice, no temas, yo estoy aquí. Y puedes ver el mar rojo abierto delante de tus ojos. Ese es Dios. Lo que nosotros necesitamos es tener fe. ¿Qué significa entonces hombres de poca fe? Miren, en primer lugar, no menciona que no tengan fe. Dice hombres de poca fe y se refiere a una fe que carece de confianza, que confía demasiado poco, que es titubeante. De hecho, nosotros podemos observar que Jesús constantemente exhortaba a manifestar a sus discípulos que tuvieran fe, que no tuvieran falta de fe. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible? Porque es dudar de Él. O tú tienes fe o tú eres incrédulo. No hay términos medios. O estás en ese proceso, ¿no? Sí, como los discípulos, sí tengo fe. No, sí creo que Él me salvó. Pero yo creo que de esta no me puede salvar. Miren, Hebreos 11:6
Hebreos 11:6 es claro el texto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, la vida espiritual, la vida con Dios es una vida de fe. Es creerle a Él. Es creerle. ¿Tú le crees? ¿Tú le crees, hermanos? Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Tanto es así que seguimos aquí. Seguimos avanzando. Seguimos confiando en la mano de Dios, en la provisión de Dios. Y el texto es, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, si tú vienes a Dios, tú debes de entender y de saber que Él te va a escuchar. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa madre que llora por su hijo, Dios te está escuchando. Por tu matrimonio, Dios te está escuchando. Por tu vida, Dios te está escuchando. Muchas veces nosotros nos damos cuenta el problema en el que estamos luchando, algo de carácter. Sigue teniendo fe y ocúpate en eso. Y Dios va a obrar, Dios va a trabajar, pero tienes que creer en Dios. Suelta las cosas. Si tú no sueltas las cosas, hermano, no vas a ver la mano de Dios. Un ejemplo de esto es lo que veíamos del día del Shabbat. ¿Cuál era el principio? En un momento dado es dejar el pico, dejar la agricultura. ¿Para qué? Para dedicarse en un momento dado a depender de Dios. Depender de Dios. Hermanos, mucho les falta ese tipo de fe. Oye, no te vi, no, es que tengo que hacer tantas cosas. Y cuando los ves, se empiezan a ir. Oye, hermano, regresa. Ya está luchando, tratar de regresar. Ya se los lleva la corriente del mundo, con sus pasiones, con sus deseos. A fin de cuentas no era tan malo, fíjate, ya que me decían que no viera, que no volteara, ¿no? A ver al mundo. Y cuando ves ya estás hecho de sal, como la mujer de Lot. Mano, nosotros necesitamos creerle a Dios. Sí, ocuparnos en lo que nos corresponde, pero lo demás dejárselo a Dios. Confiemos en que Dios va a estirar lo que legalmente y podríamos decir está en el límite permitido por Dios en tu esfuerzo y tu empeño. Y debes de confiar en que Dios lo va a hacer, Dios lo va a bendecir. Un ejemplo de eso somos nosotros, mi familia con mi esposa, un ejemplo es de eso. No quiero abordar más, pero pueden hablar con Eri. Es un ejemplo de eso. Yo no les estoy hablando cosas que yo no viva, hermanos. Cada predicación es un testimonio, cada enseñanza es alguna vivencia. Por eso es pasión, entrega, porque sé que así es. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Tú lo crees? Esa es la fe. Miren, Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando. Hermanos, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Hermanos, vivimos por fe. Nos conducimos por fe. ¿Qué implica eso? La vida cristiana, ¿cómo comienza? Por fe. Comienza por fe, caminamos por fe y terminamos en fe. Esa es la vida del creyente. Fe. Fe. Y es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Creyendo que Dios sabe lo que hace. Mismo cuando no vemos resultados. Porque hay otro problema aquí también. Que piensan que fe, como es creer que Dios va a hacer, pues entonces yo voy a iniciar algo y Dios me va a bendecir porque yo tengo fe en Dios. Dios no va a bendecir y ni va a hacer lo que Él no prometió hacer. La fe tiene que ver con su carácter, con lo que Él espera de nosotros, que esté alineado. No podemos decir en un momento dado a todo lo que hagamos que como yo tengo fe se va a llevar a cabo tal cosa. Pero ¿estás seguro que está en la voluntad de Dios? Porque Él no va a respaldar algo que de alguna manera no está en su parámetro. Dios va a bendecir al hombre de fe que se alinee con Él de una manera correcta. Es por eso que nosotros necesitamos ver que debemos de confiar en Dios y que Él sabe lo que hace. Que hermano, yo tengo mucha fe en que me sane, pero ya tengo 3 años lidiando con eso. Bueno, Pablo lidió con un aguijón en su carne. Y cuando él oraba, ¿qué le dijo el Señor? Yo sé lo que hago, Pablo.
te es necesario. Yo sé lo que hago, te hace falta. Miren, a nadie nos gustan las pruebas, pero las necesitamos. Las necesitamos para desarrollar carácter, para desarrollar nuestra fe, porque las pruebas es ese gimnasio de Dios donde se ejercita nuestra fe, donde empezamos a confiar en Él, a creer en Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de creer que lo que Él permite es con un propósito. Él tiene un propósito. Si Él te sana o te deja igual, al final Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra y Él va a tener cuidado de todo lo que depende de nosotros aquí en la tierra. Porque no hemos visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Esa es la fe. Vean lo que dice el verso 31 de Mateo 6. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vean, Dios no ignora nuestras necesidades. Él no las ignora. Eso debe de traer paz a nuestro corazón. Porque la Escritura dice que si nosotros siendo malos le sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto no más Él? Si tú, ¿qué padre dice, le pide pan y le da una serpiente? ¿Por qué? Porque el amor natural, ¿no? Ahorita ya está tan mala la situación que hay muchos que acaban con la descendencia, ¿no? Parricidas, matricidas, gente que acaba hasta con sus hijos, ¿no? Pero déjenme decirles algo, lo natural, el sentido común nos dice que le damos lo bueno. Ahora imagínate cuánto no más Dios. Fíjate cómo Jesús siempre toma ilustraciones en lo terrenal para mostrarnos una verdad divina. Dios tiene cuidado de nosotros. Y ese es el principio. Dios conoce tus necesidades. Y si Dios conoce tus necesidades, cuando venimos en oración, entonces no es algo que tú le estés informando a Él. Él ya lo sabe. Entonces debemos de pensar, si Él ya lo sabe, o me quiere, lo hace para maltratarme, pues entendemos que no. Entonces, si lo está haciendo es con un propósito. Y si lo hace con un propósito, Él sabe qué tanto yo voy a aguantar. Porque no nos va a dar algo que nosotros no podamos sobrellevar. Y es ahí qué tanto vamos a aguantar. Hasta que nosotros seamos moldeados, trabajados por Él. Dejemos que Dios trate nuestras vidas. Vean, por ejemplo, aquí el texto menciona que hay dos formas de buscar las cosas. Hay dos formas de hacernos de cosas. Y aquí implica materiales, cosas. Hay dos formas de hacerlo. La primera, buscarla como los gentiles. Porque dice, ustedes tienen necesidad. Y los gentiles buscan todas esas cosas. Pero la palabra buscar, que se usa aquí para referirse a los gentiles, se refiere a buscarlas con afán. O sea, que viven para ellas. Y que todo su esfuerzo va dirigido hacia eso. Esa es una manera de tener cosas. Porque tú puedes ver a tu alrededor y hay gente que tiene y no es cristiana. Pero no necesariamente es porque Dios las esté bendiciendo. No necesariamente. Ahora, muchos de ellos tienen capacidades, ¿no?, que la han desarrollado. A lo mejor muchos de ellos también desarrollaron un oficio, algo que les genera buena entrada. Otros estudiaron, les fue bien. Pero no quiere decir que en ese sentido Dios los esté bendiciendo. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios hace. Pero lo que vemos nosotros es de que hay una manera de buscarlo donde ya no está dentro del límite. Cuando invertimos las cosas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos hacen las cosas y se olvidan de sus prioridades como cristianos. Ellos no son cristianos. Pero se olvidan de sus prioridades. Muchas veces se olvidan de la casa, se olvidan de ellos mismos, se olvidan de Dios, de la familia. Y el Señor dice, nuestro proceder no debe de ser como el de ellos. Ellos lo buscan de esa manera. No importa el tiempo que les inviertan en lo que está poseyendo su corazón, y no importa lo que tengan que sacrificar. Sean personas, familias, hijos, lo que sea. Pero lo que el Señor nos muestra es que
el resultado que para nosotros Dios espera que vengan esas cosas es como el resultado de darle la prioridad a Dios en nuestras vidas. Es esa prioridad. Miren, yo he experimentado algo. Muchas veces uno tiene muchas actividades y nosotros las actividades dejamos que tomen una prioridad. Entonces nos empezamos a enfocar en esas prioridades. Y yo pensando, le decía, Señor, ¿cómo lo hago para ordenar? Yo no tengo la capacidad de ser un buen administrador de mi tiempo, en ordenar las cosas, y eso me frustra, ¿no? Tengo ansiedad, preocupación, porque tengo actividades y ya las tengo por encima. ¿Y cómo le hago? ¿Sabes? El Señor me trajo aquí. Tu prioridad número 1 soy yo. Cuando tú me tengas tu prioridad número 1 sobre mí, entonces tú vas a tener calma y tranquilidad. Y todo lo demás, yo te lo voy a bendecir en tiempo. Yo le decía a mi esposa, mira, esta semana ha sido la semana en la que más he tenido varias cosas que hacer, pero he tenido tiempo. Tiempo para hablar con los hermanos, tiempo para textearles, tiempo para esto, tiempo para el otro. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Señor me dijo, primero soy yo. Ordena tus prioridades. Esas cosas sí no son pecaminosas porque tienen que ver con las cosas de Dios, pero primero es Él. Y cuando nos damos a Él, mira, esa preocupación del corazón y estrés va a bajar, porque estoy de acuerdo a mis prioridades. Entonces, si me manejo mis prioridades, ¿sabes qué? Mi prioridad es Dios, después mi familia, tengo tiempo, hago aquí, allá, y el trabajo, ¿no? La iglesia, X cosas. Pero cuando nosotros los invertimos, viene el desorden. ¿Por qué? Porque pasas tiempo en lo que no es prioridad y causa estrés y tensión entre la familia. Tú mismo estás presionado porque quieres hacer las cosas bien, pero no sabes cómo hacerlas. Porque el hecho de que muchas veces estemos ocupados en las cosas del aquí, no quiere decir que lo hagamos con una mala intención. Hay veces porque no lo sabemos. Así me pasó, no sé cómo le hago. Y la situación es nuestras prioridades. Porque créanme que la persona que encuentra más preocupación es uno mismo. Eres tú. Sabes que tu esposa te está pidiendo tiempo, sabes que los hijos, sabes que esto, y tú dices, bueno, yo lo quiero dar, pero pues les quiero proveer, tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Deja a un lado eso, pon a Dios primero en tu vida. Ordena en base a tus prioridades y lo primero que va a solucionar es el corazón agitado. Y todo lo demás, déjaselo a Dios. Miren, cuando estudiamos así en las enseñanzas, con los hermanos que en los estudios, yo les digo, cuando termino el bosquejo, lo leo hasta por 1 hora antes. Lo estoy leyendo, estudiando, meditando, pero me he dado cuenta que cuando no me da tiempo a lo mejor de leerlo por tiempo, y digo, ¿sabes qué, Señor? No puedo, me pongo a orar, Señor, ayúdame, y te pido por la reunión y eso. Hay veces que los bosquejos, hermanos, y ya cuando uno viene, el Señor nos asiste. ¿Por qué? Porque de alguna forma nosotros vamos a la prioridad que es Él. Y ya lo demás el Señor lo hace, lo acomoda, porque fuimos a Él primeramente. Yo les comento eso porque este es mi trabajo, ¿no? A lo mejor les comentaba lo de antes, ¿no? Era filetero, en el sentido cortador de pescado y todo tipo de cosas. Y pues también ahí hay otro mecanismo, pero es la misma prioridad que nosotros debemos de tener. Es Dios, hermano. Y aquí lo que el Señor nos dice es, primero busca al Padre y todas las demás cosas de las cuales yo sé que tienes necesidad, te serán añadidas. Yo sé. Miren, déjenme decirles algo. Hay hermanos, hermanas que tienen problemas. Problemas con el hijo, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas con cualquier cosa. Pero no vienen a orar. No vienen aquí a clamar a Dios. No vienen los viernes a escuchar la palabra de Dios, la instrucción. ¿Cómo quieres que Dios responda? Déjame decirte algo, Dios no te va a responder. De una vez te lo estoy diciendo, Dios no te va a responder. ¿Por qué? Porque no lo estás buscando primeramente a Él, primero en tu casa y después de una manera congregacional. Porque esa es la voluntad de Dios. Y seguimos afligidos, afanados, corriendo por todas partes y el Señor a veces te tiene que tirar con una enfermedad. A ver, ven acá, siéntate, aquí estoy yo.
Miren, Dios tiene maneras de llamar la atención a nosotros como sus hijos. Y si eres su hijo, Dios va a llamar tu atención de una u otra manera para que te sientes y te recuerdes que Él es el primer lugar en nuestras vidas. Él es el primer lugar que debe ocupar en tu vida. Hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, recordemos que todo lo que te aparta de Dios no viene de Él. No viene de Él. Toda decisión, toda amistad, todo aquello, todo compromiso que sabes que te está apartando de Dios, aun cuando no sea pecaminoso, aun tu tiempo libre, que todos merecemos un tiempo de descanso, puede convertirse en contrario, en vez de un beneficio, todo lo contrario. Porque todo lo que te está apartando de Dios no proviene de Dios. Dios no te va a dar algo que te está apartando de Él. Llámese amistad, llámese actividad, llámese trabajo, llámese persona. Todo lo que te aparta de Dios no proviene de Él. ¿Por qué? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Y si Dios realmente es tu Señor, Él quiere todo tu corazón. Digas lo que digas, argumentes lo que argumentes. Déjame decirte algo, esa es la realidad bíblica. ¿Me quieres seguir? Dijo Jesús en una ocasión, toma tu cruz, muere a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Muere, toma tu cruz. No puedes seguir a dos señores. No podemos nosotros seguir queriendo hacer la voluntad de Dios y querer satisfacer la nuestra. Hermanos, todos entramos en ese ambiente. Yo también me gustaría alimentar mi carne y eso, pero no podemos. ¿Por qué? Porque ya no solamente está la conciencia de que ofenda a Dios y que nos hace sentir mal. Y eso es lo que produce en nosotros esa aflicción. Porque hay un deseo natural en la carne que nos quiere llevar a hacer algo incorrecto, pero tú sabes en tu corazón que ofende a Dios y que tú mismo no lo quieres hacer. O sea, tú mismo no lo quieres hacer, ya no nace en ti el deseo por alimentar todo lo que en un momento dado satisfacía tu vida. Y es una lucha y la vivimos todos los días. Y dice, Señor, ya ven por nosotros. ¿Por qué? Porque quiero salir de esta esclavitud en este cuerpo que de alguna manera me quiere llevar otra vez a hacer lo que es en contra de tu voluntad. Hermanos, Dios quiere todo tu corazón, toda tu vida, todo lo que somos nosotros. Lo que Dios de alguna manera nos enseña en la Biblia es que Dios siempre trabaja a corto plazo, nunca a largo plazo. A corto plazo ese trabaja Satanás. Todo rápido, todo esto, todo lo otro. Déjame decirte, si hay alguna oportunidad que se te presente y sea rápida, piénsalo dos veces. ¿Por qué? Porque no siempre es Dios. No siempre es Dios. No confundamos una cosa con otra. No confundamos muchas veces el sentido común, la conciencia con la dirección del Espíritu Santo. Solamente podemos distinguir que es el Espíritu Santo en su dirección cuando lo vemos a través de las Escrituras. ¿Qué dice Dios al respecto? Pero cuando el diablo viene y te pone todo enfrente, piénsalo dos veces, porque el Señor trabaja a largo plazo. A largo plazo. Dice el verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana. Y este es el último principio. No, para poder dejar de tener esa ansiedad en nosotros, el Señor nos enseña que no debemos de pensar en el mañana. El problema del afán viene cuando dejamos que las cosas del mañana nos controlen. Y con esto no quiero decir que seamos irresponsables. Yo creo que la semana pasada la enseñanza, y esta es muy claro esto, en el sentido de no pensar en el mañana. Cuando digo no debemos de pensar en el mañana, me refiero a que no seas irresponsable en tu presente. Me estoy refiriendo a que no dejes que las cosas del mañana terminen controlándote. Con esto tampoco no quiero decir que no hagas planes con el mañana. Hermanos, ¿cuál es el límite establecido por Dios, pudiéramos decir, bíblicamente hablando, aceptable para pensar en el mañana? Hasta que el mañana no te controle. No te acabe dominando. No te acabe controlando tu sueño, tu vida. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado a veces. Tú ya estás pensando en eso. Quiero leer mi Biblia, estoy pensando en eso. Quiero hacer el estudio, estoy pensando en eso.
Pasa el tiempo y sigues pensando en eso y no lo sacas de tu mente. Y bueno, ya pues, déjame avanzar. Pero uno mismo está en eso. Hermanos, no dejemos que esas cosas que no corresponden a nuestro día, dejemos que nos controlen. Ocupémonos en lo que está a nuestro alcance. Lo que no está a nuestro alcance, dejémoslo al Señor. Porque en el verso 34 lo indica. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y observen, basta a cada día su propio mal. El Señor nos dice que debemos de ocuparnos entonces del presente y dejar que el futuro que no conocemos nos termine controlando. Sí debemos de pensar en las cosas del mañana, pero aquellas que están fuera de tu alcance, dejárselas a Dios. Y en las que puedes trabajar ahora, echar mano de ello. Porque el problema, según Jesús, de la ansiedad es cuando hay una división entre nuestro presente y el día de mañana y nuestra mente está enfocada en ambas cosas. En algo que está por venir y que en el presente lo estamos pagando caro. No podemos en un momento dado hipotecar nuestro presente. No hipoteques tu presente con el futuro, con esas cosas que ni siquiera la preocupación va a solucionar nada. Lo único que va a producir es un buen dolor de estómago. Tantas preocupaciones, luego no les pasa eso, como que, no, hermanos, dejemos que el Señor tome el control de nuestras vidas. Déjale sus cargas. Deja sus cargas a Él, sus cargas a Él. Dios quiere ministrar sus vidas. Yo sé que muchos vienen cargados, preocupados, con ansiedad, estresados, una enfermedad, un problema que puede estar en tu país y no tienes la capacidad de resolverlo desde aquí. Déjaselo al Señor. Él actúa justamente. Déjaselo, descansa en Dios. Cualquier situación, descansa en Dios. Él quiere que en tu corazón esté gobernando esa paz. No podemos impedir que la gente reaccione como reaccione, que los problemas vengan, pero sí podemos nosotros tratar con nuestro corazón. Y eso tiene que ver en tu confianza que tengas a Dios. Cierra tus ojos ahí en donde estás.